Em, Ante todo agradecer a Rubén, a José Manuel, a toda la organización por traernos acá esto. Ayer hablaba con algunos de los compañeros, me siento como en una fábrica de inseguridades, cada grupo que pasa me da más susto montarme acá, pero es bonito cada 2 años prender ese motor de inseguridades y creo que ponernos como sobre la superficie y creo que eso nos permite a nosotros mismos encontrar afinidades, en fin. Em, lo que les voy a contar ahorita es básicamente una historia muy personal que tiene que ver con unos motores que son unas frustraciones sobre las cuales actúo de una manera bastante oportunista y que me llevan a tener hoy en día lo que hago, que es una práctica de cierta forma no estructurada, que no fue algo que yo me quise hacer desde el principio, yo no me lo imaginé, yo no me la soñé, simplemente se fueron dando las oportunidades y fueron cosas que yo sentí que debía hacer, y en ese sentido el título de la charla, que es pues intuición, acción y después entender qué fue lo que hice, que estos momentos me sirven para tratar de entender qué fue lo que hice, pero como les decía, nace de una frustración que empieza cuando me gradué en el 2008 de la Universidad de los Andes, empiezo a estudiar con empiezo a trabajar con Daniel Bonilla, un gran amigo, gran arquitecto, y un gran grupo de personas que se dedicaban a producir mucho papel impreso, pero no íbamos más allá y muchas veces moría en el intento todas estas grandes ideas que teníamos. Y aunque algunas de ellas pues sí se nos salen de las manos, si el número no da, pues la tabla de Excel es más fuerte que nosotros, no hay nada que hacer, pero lo que me interesaba sobre todo eran las obras públicas que estábamos haciendo y las obras institucionales que tenían un impacto más allá del inmobiliario, permitir que murieran en el intento, y esto me estaba afectando mucho. Y empecé a mirar por qué pasaba y qué significaba esto en la vida y un poquito históricamente cuál era el rol del arquitecto en la sociedad, y me topé con varias cosas que me afectaron. Este fue uno de los primeros momentos que me afectó, que fue este grabado de Pericles, eh, haciendo parte de la construcción de la Acrópolis, y estaba allá afuera liderando su grupo de trabajadores, liderando pues, con el cliente, mostrándole el plano y como siendo parte activa del diseño, pero la ejecución también de los proyectos, versus lo que me habían vendido a mí en la universidad y un poquito lo que hacíamos en la oficina, que era pues una gran producción de planos. Pero después me fui a dar cuenta que era un tema casi que sistemático, ¿no? Esto es, no sé si lo reconozcan a él sí, pero el momento no. Esto fue cuando invitan a Obama a la ceremonia Pritzker del 2011 y le dan el premio a Soto de Moura y se para el presidente de Estados Unidos y dice, como menciona Tom, hace mucho tiempo tengo interés en la arquitectura. Había un momento en que pensé que podía ser arquitecto, un momento en el que esperaba ser más creativo de lo que terminé siendo, entonces me tocó meterme en la política, un público de arquitectos se ríen, y esto a mí me afectó profundamente porque básicamente lo que estamos permitiendo es aceptar la idea que como somos creativos estamos acá arriba y todo el resto del mundo que no es creativo les toca estar debajo de nosotros haciendo todos esos trabajos mundanos como ser presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo siento que hay como un problema ahí, ¿no es cierto? Sigo mirando esta cosa y me cruzo con Buckminster Fuller, que fue otro momento bastante esencial en esta búsqueda, y esta frase sobre todo que él decía que el diseñador es una síntesis emergente de artista, inventor, mecánico, economista objetivo y estratega evolucionario, y esto para mí fue una forma bella de capturar todas estas como anhelos que yo tenía de ir más allá del diseño, y ver que en realidad sí lo estaba llevando a cabo, ¿no? Estaba construyendo lo que él decía, sus palabras se volvían acción incluso con sus estudiantes. Y también se me cruza en el camino Cameron Sinclair, que es como este gran activista de la arquitectura británico-americano. Lamentablemente Architecture for Humanity ya no existe porque hay como unos problemas de financiación que creo que salen de este salón hoy en día, pero lo que él decía que a mí en ese momento me inspiró fue una de sus muchas frases. Muchos sienten que estar sentados en un computador sudando por la definición del detalle de la baranda del próximo hotel boutique no tiene sentido mientras 150.000 personas han perdido sus vidas, y eso ya hablaba de Haití, las casas que se cayeron porque no estaban construidas pues como debían haber sido construidas. Me obsesioné con entrar en Architecture for Humanity y lo seguí mirando, salió un concurso para hacer un proyecto, un centro comunitario en una favela en Río. Me meto en el concurso con una compañera mía, una arquitecta peruana, Elizabeth Añaños, que los compañeros de Nomena la conocen, una gran arquitecta. Proponemos un proyecto y en fin, y cosas se dieron para un lado y para el otro, terminamos ganando, pero también ganó un equipo brasilero, entonces nos aglutinaron y me mudo a Brasil a construir este proyecto que terminó llamándose el Centro Comunitario Liberdade, que fue la primera vez que sentí que como diseñador estaba en medio de todo y entendí que nuestra labor en serio sí es sintetizar y aglutinar todos los diferentes intereses y esfuerzos y volverlos un proyecto. Para los que conocen Río,
Esto es Copacabana, esto es Ipanema, que es el centro, y yo vivía acá en la favela 2 horas y media en tren del centro de Río. Este era un poco el lote, y esta es la fábrica de ThyssenKrupp, que ahí hacían acero, los ascensores ThyssenKrupp, la fábrica alemana, y ThyssenKrupp cuando se entera del proyecto nos dice, oigan, ¿por qué más bien ustedes no se vuelven la primera fase de un proyecto más grande que nosotros queremos financiar? Entonces eso significó que los arquitectos locales con los que yo estaba trabajando, Thorsten Nolte y Nanda Eskes, que los compañeros de Bloco los conocen también, nos toca sentarnos a rediseñar el proyecto y nos da la oportunidad de salirnos de este modelo del concurso que es tan como celular y que obliga al arquitecto a vivir dentro de su oficina y no salirse de ella, y nos permite hacer este tipo de interactuar con la comunidad y ver qué les estamos proponiendo, si les parecía que estaba bien o no, y no que les aterrizara el concurso que había ganado. Y terminamos haciendo un proyecto que les voy a hablar básicamente de estas dos partes. Esto es una rampa que fue la primera fase de lo que sería más adelante este colegio, y la cancha de fútbol. Un proyecto muy simple, un programa muy simple, una sala de usos múltiples, una administración y unos baños, nada muy complejo. Un sistema estructural interesante que eran unos muros que contenían pues el peso de la rampa y acá unos apoyos, que un poquito en corte se veía así. Entonces lo que logramos fue el programa que nos exigía el concurso lo manteníamos acá abajo, y encima logramos satisfacer las necesidades que nos iba manifestando la comunidad en términos de espacios culturales y de arte. Se tenía que ver un poquito así por enfrente y por detrás, y en fin, y 4 meses después de mudarme a Río logré contratar a todo lo que necesitábamos para llevar la obra a cabo. Abrimos convocatoria para hojas de vida en el lugar y se nos presentaron 250 personas de la comunidad para trabajar con nosotros. Empezamos la obra, tuve la oportunidad de hacer algo que yo siento que es un lujo que muy poco nos damos, que es vivir en su propia obra y dedicarme única y exclusivamente a la obra. Eso es algo que creo que no podemos hacer, y ver la obra crecer de esa forma fue algo espectacular para mí. Y también fue interesante ver cómo esa obra hacía parte de un panorama social bastante complejo, y es que, como se dan cuenta, estábamos en plenas elecciones presidenciales. Dilma estaba a punto de quedar de presidenta por primera vez, también alcaldes, diputados federales. Cada caravana de políticos que pasaba por la obra decía que ellos lo estaban haciendo, entonces me tocó empezar a hacer estas reuniones comunitarias para explicar qué es lo que estaba pasando, y esta era como la forma como yo podía manifestarle a la comunidad qué es lo que estábamos haciendo. Y entre tanto pues se seguía construyendo el proyecto, y pues como se pueden dar cuenta tengo unas fotos que generalmente de obra pues que no se tienen porque estaba en el momento exacto cuando pasaba todo lo que uno llega y ver si quedó bien o no. Pues yo estaba ahí viendo cómo lo hacían y fue muy emocionante, al punto en que por fin tuvimos como estas vigas que se salían de los muros y empezaban a generar este gran espacio para la sala múltiple. Y fue el momento en que la comunidad empezó como que a tomar un poquito más pertenencia de la obra, y se me acercó una vez el señor de la panadería de la esquina de la otra calle, yendo a mi casa después de haber puesto la viga como en el sentido transversal, y me dijo que nos estaba quedando un poquito... que no estaba quedando derecho el proyecto, que estaba un poco torcido. Entonces eso pues fue interesante ver qué les empezaba a importar. Empezaron también los chismes típicos de las obras, ¿no? Entonces esta rampa en realidad era un puente porque iba a haber una autopista, y esta cancha de fútbol era una piscina para los viejitos de la comunidad. Entonces me contacté con el dueño de la radio comunitaria de la comunidad, le pedí que me dejara hacer un programa los miércoles por la tarde, peleaba contra la telenovela, ponía música colombiana y respondía y atendía el teléfono para los que sea que quisieran resolver chismes de la obra, y en fin, ahí siguió creciendo. En un momento nos visitó Cameron, acá estaba Michael, Thorsten y Nanda, que son los otros arquitectos de la obra. Ya como que se volvía una realidad. Hicimos pues la cancha de fútbol callejero que nos pedían en el programa, reciclamos un montón de rejas y tubos que había en el lugar, pusimos pues la grama sintética, todo este tema pues que se necesita para que la obra tenga la dignidad que merece, pues que estos lugares con tantas como desigualdades necesitan a través de los entornos construidos. Un cerramiento en chapa expandida, interiores completamente dignos de altísima calidad, y plantamos una palma que no fue el árbol que pedimos, pero pues fue el que nos llegó, y trabajamos de día y noche. Y 9 meses después de mudarme a Brasil, 9 meses después de mudarme a Brasil inauguramos el proyecto. Fue un día muy especial, la comunidad por fin pudo apoderarse del proyecto, se montaron encima, debajo, jugaron en la cancha, bailaron, se metieron los perros, no sé qué está pasando. Y
hay más fotos en internet, perdón. El video es un poco demorado, prefiero no perder tiempo en esto, pero resultó siendo una experiencia bastante importante para mí como profesional, como persona, como arquitecto. Y Architecture for Humanity me ofrece mudarme a San Francisco a trabajar justamente en lo que ven en esta foto, que es con la plata de Nike, con los guantes de Nike, construir 5 proyectos alrededor del mundo cada año. Esto fue como una oportunidad espectacular. Esto fue en noviembre. Me iba a mudar en enero a San Francisco, pero en diciembre paro en Colombia a saludar a mi familia y recibo una llamada de esta señora, que es la primera dama del país, la esposa del presidente, que a través de un blog que yo había montado para que mis papás vieran qué es lo que estaba pasando en la favela y estuvieran tranquilos porque vivían asustados con el día a día. Entonces todos los días les ponía fotos de lo que estábamos construyendo. Iván, que es un amigo mío, le había mostrado el blog. Él estaba trabajando en la oficina de ella en unos proyectos. Ellos se dedicaban a agrandar colegios existentes de una forma un poco mundana. El contratista les daba un proyecto y ellos simplemente salían a buscar recursos. Le mostró lo que yo estaba haciendo, ella se emocionó, es diseñadora gráfica, gracias a Dios, y dice, no, yo quiero empezar a hacer proyectos que me generen orgullo en mi oficina. Entonces me invita a trabajar con ella, con María Cristina Trujillo, que es la alta consejera presidencial para programas especiales, y con Sandra Pineda, que es una economista, abogada, administradora, mujer todopoderosa, que nos traducía todo lo que el gobierno nos quería decir. Y nos mete a trabajar en esto que es de cero a siempre, que es la atención, que es una estrategia nacional de atención integral para la primera infancia, entre los cuales hay muchos contenidos: registro, familia, nutrición, salud, educación, no sé qué, infraestructura, que fue en el que caímos nosotros, que de cierta forma era como el más fácil. Pero lo que nos pareció interesante, que era algo que yo no conocía y que fui aprendiendo con el tiempo, es que el tema este de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, es muy valioso y muy importante, porque es cuando la gran mayoría de las conexiones neuronales se están haciendo. Estas son unas imágenes del cerebro de un niño cuando crece. De los 0 a los 6 años es cuando más acción y más conexiones hay. De los 6 años en adelante empieza a caer todo y como que se solidifica y se consolidan las estructuras y las conexiones cerebrales. Entonces, enfocarnos en esos primeros 6 años era muy importante, porque si ustedes han podido seguir la historia y el momento actual del país en Colombia, llevamos 60 años en guerra y ahorita mismo estamos pasando por lo que posiblemente puede ser la negociación de paz más sólida que ha habido en nuestra historia, lo que nos da a creer que posiblemente dentro de poco vamos a poder tener lo que llamamos la primera generación de paz, que son estos niños que van a poder crecer en un país en el cual ninguno de nosotros ha visto jamás en nuestra historia. Todos hemos nacido y vivido en guerra. Y nos parecía importante dentro de eso empezar a establecer como el tejido y las estructuras sociales para que esta nueva generación tenga como tener una vida diferente a la que llevamos históricamente llevando los colombianos. Y entonces llego a trabajar con la primera dama y lo primero que hacemos es empezar a entender el país y tratar de ver a dónde vamos a trabajar. Este es un mapa del valor global de la biodiversidad. El único punto rojo en el mundo es Colombia, es el punto más biodiverso del país, cosa que me parece muy emocionante. Y cuando uno empieza a mirar eso qué significa en términos de desarrollo institucional y de atención a las comunidades, vamos a ir de arriba para abajo, ¿no? Uno se da cuenta que así es como atendemos a los bebés en el norte, en La Guajira, con los indígenas guayús, y así atendemos a los bebés en el Caribe con los cogis, y así atendemos a los bebés en el sur con los embera, y así atendemos a los bebés en el centro en Boyacá con los campesinos, y así los atendemos en el Pacífico con los afrocolombianos, y así en el Amazonas con los indígenas de Putumayo. Y resulta que el país ha llegado a un punto en que se da cuenta que nosotros somos básicamente productores de prototipos, y prototipos que no tienen ningún interés por la condición física del lugar, por la condición social del lugar, ni la condición cultural del lugar. Y eso es un poco lo que nos dedicamos a tratar de contrarrestar, porque al trabajar en un lugar en conflicto, resaltar las condiciones locales y darles dignidad y autonomía a estas regiones a través de su entorno construido, se vuelve una labor bastante importante y bastante necesaria. Entonces, para volver un poquito a Colombia y explicarles a dónde empezamos a trabajar, les voy a hablar en profundidad de solo un proyecto, el resto no me voy a detener mucho, pero para darles a entender por qué Colombia es lo que es, que es una locura ese país. Pero básicamente estamos acá sobre la línea del Ecuador, ¿no es cierto? Y en esta línea, este trazado rojo que ustedes ven acá, que es básicamente la mitad de la distancia que hay entre Madrid y Barcelona, ustedes alcanzan a tener en la parte sur la selva amazónica, en el medio los nevados de los Andes,
y en la parte alta la costa caribe colombiana. Todos estos ecosistemas en medio del Ecuador, que es la zona caliente, que es donde más soledad, significa que el ecosistema de agua y nubes y condensación y los patrones climáticos se mueven de una forma muy acelerada, lo que significa que todo este macizo del Cauca permanentemente está lleno de nubes. Eso a su vez repercute porque significa que patrullarlo desde el aire es completamente imposible para el Ejército Nacional Colombiano y que tienen absolutamente todos los tipos de suelos para sembrar cualquier tipo de cultivo que uno quiera en la vida. Adicional a eso, una salida rápida al mar Pacífico cubierto de nubes. ¿Eso qué significa? Tierra fértil para traficar absolutamente lo que uno se le dé la gana sin que nadie lo controle. Ahí está el proyecto. Estamos en un lugar que es completamente parte del conflicto, estamos en la ruta de la droga y estamos afrontando un día a día en el cual uno no sabe si uno está con los buenos o con los malos, porque los malos atacan a la estación de policía, pero después los buenos van y matan al papá mío, que es de los malos, pero es mi papá y yo no tengo ni idea en qué estoy metido cuando nazco en este entorno. Adicional a eso, entramos a la oficina en la primera dama y no solo tenemos que entender un país, sino también tenemos que entender cómo funciona la contratación en un país. Y estos proyectos que estaba haciendo la oficina en la primera dama funcionaban de una forma muy tonta, y es que había un contratista que quería hacer plata, saludaba a un alcalde que no tenía ni idea qué hacer con su plata y le decía, deme la plata, hagamos un vacío en el cual los dos nos beneficiamos y yo multiplico esto por todo el país, que es un poco lo que estaban viendo antes de los prototipos. Lo que nosotros hacemos es diseñar un sistema en el cual le pedíamos al municipio el lote, pero que no nos diera plata. La plata nos responsabilizábamos nosotros de ir a buscarla a partir de donantes. Trabajábamos con la comunidad en la definición de un proyecto. Estas tres como fuentes de información o de fondos se le daba a una fundación local que a su vez contrataba al constructor, que era el que tenía que ejecutar la obra. A su vez, cada una de estas tres fuentes le interesaba ver qué es lo que estaba pasando con lo que ellos habían ofrecido al proyecto. Entonces se volvió un sistema un poquito más interesante y como más verificable. Llega el alcalde de Villarrica y nos ofrece un lote, que es el lote que ven acá arriba. El alcalde de Villarrica ya lleva mucho tiempo trabajando con temas de primera infancia, entrenando a las mamás que cuidaban a los niños en sus hogares, y nos pide que trabajemos en el lugar y decidimos que Villarrica va a ser nuestro proyecto piloto. Duramos 2 semanas en Villarrica visitándola, conociendo a la gente, cómo vivían, qué significa el espacio público, el espacio privado, cómo construyen, cómo es el día a día, el agua, la luz, el teléfono, todas estas locuras que pasan en estos territorios que están tan como... sí, con falta institucional tan brava, y empezar a ver cómo era el día a día de los niñitos allá, porque esta que es Zulma, es una madre comunitaria que cuida a los niñitos. Lo que ella termina haciendo es que en el cuarto de su hija, que es el que ven al fondo, la hija creció, se salió de la casa, el cuarto de la hija queda libre, ella monta un jardín infantil allá y el gobierno le da plata para que atienda a 8 niños en este lugar. Entonces, pues, el tema de infraestructura es grave, ¿no? Y no solo para los niños, sino también para la mamá que atiende a estos niños. Hacemos un proceso de diseño participativo, que es un cliché hoy en día, todo el mundo dice que lo hace, que no lo hace, que no sé qué, no me voy a detener mucho en esto, pero a mí personalmente me da muchas herramientas poder estar en contacto con ellos, porque finalmente estos son mis clientes, de la misma forma que alguien quiere una casa, pues ellos son partícipes en la construcción de esto. Terminamos haciendo un proyecto que se llama El Guadual, un poquito a partir de querer recrear esta imagen que se ha ido perdiendo en el tiempo por los cultivos de caña de azúcar, pero que tenía unas intenciones urbanas bastante claras. Queríamos hacer una sala de arte, que se abriera una plaza pública a partir de unas peticiones que nos hicieron las madres comunitarias y los líderes de familia, una pasarela para hacer desfiles de peinados, que es algo que le importa mucho a las niñas en el lugar, aman sus peinados y tiene como una connotación cultural bastante importante, y un cine al aire libre que nos estaban pidiendo los adolescentes porque les toca irse hasta el pueblo de al lado para ir a ver cine. Ellos no pueden ver cine en Villarrica porque no tienen cine. Adicionalmente queríamos hacer unos andenes bastante amplios. Al interior tenía unas intenciones proyectuales también bastante claras. Los niños pequeños nos habían pedido una piscina, no hicimos piscina, pero sí tenemos como un hilo de agua que les permite tener como procesos pedagógicos en los cuales el agua se hace partícipe. Una zona de expansión, que hoy en día es como una huerta de vegetales y de comida, y un patio central que era fácil de controlar para las madres, y bloques sueltos que nos permitía a cada uno de estos bloques vendérselo a un donante. Entonces era fácil como a partir de la financiación entender también cómo se diseña el proyecto. Todos estos dibujos y estos planos y estos diagramas son los que nosotros llevamos a la comunidad para expresarles el proyecto, para que lo pudieran entender. Son dibujos técnicos, pero con cierto como grado de entendimiento humano de qué es lo que se quiere transmitir, unas condiciones de materiales de la mano del trabajo que hicimos con los señores de la comunidad sobre todo, y las posibilidades de generar empleo en el lugar, temas de luz y de ventilación que pues se resuelven como nos toca a todos, temas de recolección de agua para los baños, y en fin.
Y un entendimiento un poquito de pasar, de entender qué era lo bueno de las casas a donde atendían a los niños hoy en día y qué de esa domesticidad se podía traer de pronto al Centro de Desarrollo Infantil, entendiendo que estos son niños que nos toca sobre todo tratar de volverlos individuos de toma de decisión, individuos que desde pequeños entiendan que ellos son dueños de su destino y que no necesariamente tienen que irse de un lado al otro del conflicto, sino que pueden caminar un camino que nadie les había ofrecido antes. En ese sentido, vimos valor en que cada aula tuviera un patio, similar a lo que pasa en las casas, que cada casa tiene un patio, para permitirle a los niños en el momento que quisiera salir al sol, puede salir al sol, no le toca esperar a que la madre lo lleve al patio central. O en el momento que el niño tiene que ir al baño, puede ir al baño si quiere, entonces cada aula tiene su bañito, no tiene que esperar a que la mamá lo lleve al baño. Unos elementos construidos para como promover el desarrollo psicomotriz y un tema final que era el tema de las entradas y salidas y obligar a los niños desde pequeños a entrenarse a pararle bolas a lo que ellos sienten que es importante en el lugar, decidir por dónde entrar, por dónde salir, dónde estar, y en ese sentido este tema de las rampas y las escaleras y los huecos y las salidas a las montañas se vuelve muy importante porque cada aula tiene 8 formas de entrar o salir, lo que significa que cada niño decide dónde, cuándo y cómo quiere estar porque es imposible para las mamás controlar esto. Esto es un poco las imágenes iniciales de lo que queríamos hacer. Estas son imágenes y maquetas que llevamos a Villarrica para presentarse a la comunidad. Una vez que lo aprueban, nuestra vida se vuelve esto, que es una carpeta para cada donante. Tiene una carga administrativa muy pesada a todos estos proyectos. Y eventualmente empieza la construcción del proyecto cuando logramos financiarlo. Una construcción que fue muy difícil porque el contratista, que está acá atrás, Leonardo, no creía en lo que queríamos hacer, sentía que estábamos construyendo algo demasiado bueno para el lugar, que la gente era muy pobre para apreciar lo que estábamos haciendo y que además era muy complejo, porque lo que nosotros queríamos hacer era esta, que es una de las casas, esta es una casa en Villarrica, un patio de una casa en Villarrica, construido con esta guadua separada, esta guadua que ellos deshacen y abren. Quisimos que esto fuera la formaleta para hacer nuestros muros de nuestro proyecto, un poquito para tecnificar un conocimiento local que nos parecía que valía la pena rescatarlo. Llegó la guadua al lugar, contratamos un montón de gente local que sabe cómo hacer este tema de la guadua porque han hecho sus casas así, simplemente les dijimos háganosla pero la vamos a hacer por otra cosa, no entendía muy bien qué íbamos a hacer pero les gustaba la idea. Nos obligó a tener como unos armazones bastante claros antes de fundir los muros, tener todas las instalaciones por dentro muy claras, todos los aislamientos y eventualmente hacer el primer muro que fue como el gran reto y cuando le quitamos la guadua, ver que esta fue la sorpresa y ver a todo el mundo feliz, a todos sonriendo, todos diciendo que esto era una belleza que no se lo podían creer y sobre todo confrontar a Leonardo otra vez y a su maestro de obra que nos dijeron no, vengan, ustedes tienen la razón, sigamos adelante con lo que ustedes quieran, al punto que el maestro, que es un señor como gordito, bajito, medio sucio, lleno de cemento, nos manda un correo, un mensaje que dice, cuando las cosas valen la pena no cuesta nada ponerles el corazón, arquitecto, y por Dios que yo era el primero que no creía en este proyecto, pero todo el proceso constructivo le dice a uno que esto es merecedor de la Bienal de este año, me disculpa por lo efectivo, efusivo. Entonces como que logramos que todos estuviéramos en el mismo equipo, entrenamos a las madres comunitarias que fueron parte de los procesos de diseño para que ellas fueran las que aprendieran cómo tratar la guadua y nos ayudaran a poner las vigas y hoy en día ellas ofrecen servicio de guadua en Villarrica. Hoy en día hay 3 casas que tienen ya muros con esta guadua abierta pero de concreto en Villarrica, entonces como que ha tenido cierto impacto y la escala urbana que les hablaba, entonces esta aula múltiple que se abre a la comunidad hacia la plaza que construimos y se vuelve un auditorio, ¿no? La reja que hicimos en Villarrica, que cuando la hicimos otra pelea, ¿cómo van a proteger la guadua de la lluvia? El contratista nos ofreció unas tapas de plástico que costaban $15,000. Nosotros nos sentamos con las madres y las convencimos que recogieran botellas por 2 meses y que esas botellas las cortaran y las pintaran con los niños, les dimos los tornillos para instalarlas, las madres terminaron donándole a la obra $15,000, que fue una estrategia que nos pareció muy bonita. El resultado final, este es el patio central con el hilo de agua, todos estos caminaderos en guadua, un tema como la materialidad muy local, unos colores locales, unas texturas que tienen que ver con el lugar.
y sobre todo la posibilidad que le damos a estos niños de que de ahora en adelante ellos son los que deciden qué es lo que hacen cuando están en el lugar, y un poquito esa domesticidad que se vio dentro del aula, también cuando son un conjunto de aulas termina siendo una especie de barrio y ellos se comunican entre los patios de las casas en Villarrica, pues acá también lo pueden hacer dentro del Centro de Desarrollo Infantil, y acá pueden ver que los niños les toca decidir a dónde van a estar y cómo, a dónde van a estar y a quién van a mirar, un poquito de la mano sí, de toda la idea de Emilio Reggio y todo lo que él hacía en Italia. La luz entra, el aire sale, todo el cuento, todo lo que tiene que funcionar. Estas barandas nos quedaron bajitas y se nos cayó un niño, nos tocó subirlas. La materialidad, sí, ¿no? Todo. Y pues también cómo se vuelve parte del entorno urbano y del paisaje del día a día de toda esta gente. La pasarela, esta es la entrada a la enfermería que que los fines de semana también pueden hacer brigadas de salud desde ahí, entonces tiene una puerta hacia afuera. Y pues la sala de cine al aire libre, que por las noches se hicieron cineclubes, entonces cada día hay un grupo de la comunidad responsable de poner la película, entonces los lunes son los viejitos que les gusta románticas, los martes son los chiquitos que les gusta muñequitos, no sé qué, el fin de semana es fútbol y en fin. Y entonces se vuelve como un centro urbano que hoy en día están construyendo acá una cancha de fútbol y acá abajo un hospital, entonces se volvió como una nueva polaridad dentro de Villarrica que es muy interesante porque aleja a la gente necesariamente de la alcaldía y del puesto de policías y permite que haya una acumulación de ciudadanos que no hacen parte del conflicto en este momento, que es bastante interesante para nosotros. Y eso es un poco como se ve Villarrica hoy en día. Esta foto la tomé en diciembre, no, sí, entonces pues digamos está muy bien. Les voy a mostrar otros tres bastante rápido, no voy a entrar en detalles porque después no me da tiempo para terminar, pero este es un proyecto que hicimos, bueno, terminamos Villarrica, terminamos el proceso, ni siquiera, Villarrica fue 3 años, 2 años de proceso y 1 año de construcción, terminamos el proceso de Villarrica los primeros 3 meses y hubo como una gran cantidad de interés hacia lo que estábamos haciendo desde los ministerios, desde las diferentes agencias gubernamentales y nos empiezan a pedir proyectos que rescaten el valor cultural de los lugares a través de la educación de la primera infancia para desde chiquitos inculcarles que está bien nacer a donde nacieron y que no hay ningún problema con hablar guayú si usted es guayú. Entonces nos fuimos a La Guajira a trabajar en un pueblito que se llama Huimpeshi, muy cerca de Maracaibo, acá donde la compañera, la vecina, y llegamos al desierto donde había un colegio y lo que ellos llaman una enramada, que es como este espacio comunitario que no es nada, pero lo es todo, porque básicamente ofrece una cosa muy importante en el desierto, que es sombra. Y este fue el día que parqueamos al lado de la sombra y ahí estaba esperándonos la comunidad. A través de estos procesos que hicimos con ellos, nos dimos cuenta que básicamente lo que teníamos que hacer era sombra. Entonces terminamos haciendo una planta muy simple, muy sencilla, que tiene un aula y un comedor y espacio múltiple, con unas puertas corredizas ambos, que uno puede abrirlos completamente y queda en medio de todo este ecosistema de sombras, o cerrarlos y abrir la sombra a la comunidad sin que puedan entrar a las aulas. Entonces es un espacio tanto comunitario como jardín infantil, dependiendo del uso que le quieran dar en ese momento. Hacemos el mismo proceso, la comunidad lo acepta y empieza la construcción, se lleva a cabo la construcción. Hoy en día Huimpeshi se ve así. Ya lo estamos utilizando, lo están usando los fines de semana para los bailes. Yo no sé si vieron el video, pero ellos tienen muchos bailes como circulares y esto se ha vuelto como el sitio para practicar esos bailes, que es bonito. Unas aulas bastante simples, mundanas, no tuvimos la oportunidad de llegar a cabo como a esa exploración material que tuvimos en Villarrica, lamentablemente, pero sobre todo un tema muy interesante es que de noche se ha vuelto un lugar muy activo. Mucha gente va allá porque tenemos unos paneles solares, entonces mucha gente va allá por las noches a hacer reuniones comunitarias cuando cae el sol. Y se ha vuelto como interesante ver como un pueblo que básicamente vive persiguiendo el agua con sus cabritos, hoy en día tiene un centro que los une, que es pues esta caja de sombra en medio del desierto. De ahí nos fuimos a Palenque, nos piden que vayamos a Palenque, el primer pueblo libre de esclavos de América Latina, donde todavía hablan africano, un pedacito de Sudamérica habla una mezcla de varios idiomas africanos, créanlo o no. Y en Palenque nos encontramos con un montón de tradiciones y culturas impresionantes que nosotros no teníamos ni idea del valor, porque para nosotros es muy normal ir a Cartagena y que mi hermana se haga trencitas y después vuelva como con el pelo medio loco, pero resulta que esas trencitas tienen un significado bastante importante que se ha ido perdiendo con el tiempo y que nosotros en ese momento en esos talleres no lo contaron, y es que estos eran los mapas que hacían los esclavos para poder escapar de las plantaciones, y los punticos estos de colores que tienen en las trenzas eran a donde estaban los puestos de control de los jefes. Entonces
esto que hoy en día se ha vuelto muy mundano y muy como estilista y muy turístico, en realidad tiene una relación muy profunda con el hecho que Palenque fue el primer pueblo libre de esclavos de América. Entonces llegamos a Palenque, queríamos hacer en Palenque un tema bastante similar al de Villarrica, con el tema de la domesticidad, ofrecerle a las aulas también que tuvieran todo lo mismo. Y en Palenque adicional existe la cultura que el hijo vive detrás del papá. Entonces los lotes en Palenque tienen primero la casa del papá y en el patio le ponen la casa al hijo y tienen un patio conjunto donde hay una vida de familia muy bonita. Quisimos hacer un poco eso, que cada uno de estos se sintiera como una casa y abrazarlo con un sistema de sombra, otra vez, Palenque es supremamente caliente, abrazarlos con un sistema de sombra que le diera como una unidad en este corte transversal al lugar, y resaltar sobre todo que esa sombra fuera este tema como simbólico del tema de las trenzas y los cultivos y no sé qué, un poquito cliché, pero bueno, creo que quedó bien. Otra vez estos temas comunitarios, tenemos unas escaleras exageradas y un escenario, entonces acá también hacen los festivales de danza hoy en día en Palenque, se vuelve un lugar para más allá del Centro de Desarrollo Infantil. Lamentablemente tuvimos problemas con la topografía, nos dieron un plano que no era, que sí era, que no era, llegó el contratista, excavó más de lo que debía, en fin, terminamos haciendo un muro en vez de una bajada en rampa, que fue bastante triste. Pero pues ahí están los espacios y están como los niños jugando y correteando y las aulas que se abren pues a este jardín que lamentablemente no comunica con la casa del papá, pero pues ahí está bien y finalmente este tema de la sombra que es tan alegórico y que les genera tanto orgullo y tanta pertenencia al lugar, tiene una repercusión bastante importante en la bioclimática del lugar porque estamos protegiendo todos los muros al generarle sombra a los muros y a los espacios de circulación. Entonces se vuelve un lugar que pueden vivir tanto afuera como adentro permanentemente los niños y pues las madres, y Palenque hoy en día pues se ve así desde el aire. Esta es la entrada principal a Palenque, entonces esta es la bienvenida a Palenque. Hoy en día uno entra a Palenque a través de este como enramado de trenzas que es algo que nos genera orgullo. Lo último que les voy a mostrar de estos centros de desarrollo infantil, para tener tiempo para la última frustración, es este que hicimos en Galeras. Llegamos a hacer el taller, este era el centro de desarrollo infantil en ese momento, se estaba cayendo esta casa y nos piden que hagamos un centro nuevo en este lugar. Y nos reunimos en el centro y este era el lugar y era muy interesante porque la casa, que es desde donde tomo la foto, era básicamente un closet, ahí guardaban las cosas las mamás, pero las aulas eran estas, el patio, acá era donde se vivía el centro de desarrollo infantil y era muy claro, estas eran las aulas, y a mí nos parecía espectacular y los papás, cuando hicimos el taller, las madres y los papás nos decían, quisiéramos que el centro fuera todo así, que esto fuera todo, que no tuviéramos que perder espacio con las otras cosas que tenemos. Entonces en Galeras tratamos de hacer un poquito esa operación en el sentido que hicimos un gran frente macizo donde están como el comedor y la sala múltiple que se abre a la comunidad, tienen estas puertas para que por las noches la use la comunidad si quiere. Todos los espacios como de guardar, oficinas, baños, cocinas y en fin. Esto se cierra si queremos, entonces lo pueden usar por la noche la comunidad y el resto que son las aulas acá está completamente abierto, un poco como veíamos en otro sentido, tiene unos temas de ventilación y toda la bioclimática como que está ahí metida, pero no quiero parar en eso. Y, esto fue y en medio de todo esto como que también se crea como la posibilidad de reiterar sobre el programa y cómo la reiteración del programa lo obliga a uno a reentender el programa y generar diferentes posibilidades de hacerlo y cómo ese programa tiene diferentes clientes y diferentes geografías y diferentes culturas y diferentes intereses. Entonces, en Galeras fue como el intento de hacer como el proyecto sin aulas, más o menos. Tuvimos problemas con los materiales, al final terminó siendo demasiado japonés, les advierto desde ya, pero esto todavía en madera en algún momento, pero bueno, en fin, esto terminó siendo las aulas bastante abiertas y el objetivo nuestro que era otra vez obligar a los niños a concentrarse, obligar a los niños a estar conscientes de dónde están, a dónde quieren estar, a dónde van a ir y generar un espacio pues comunal gigantesco que les permitiera a los niños pues siempre estar en contacto con el uno y con el otro. Antes de seguir, también había como un tema de, siempre habíamos hecho un patio central grande, acá quisimos explorar la posibilidad de hacer patios por edades, entonces este era el patio de los más chiquitos, el de los intermedios, el de los grandes, y habían también dos árboles en el lugar, acá y acá, que ambos los perdimos durante la obra, entonces eso pasó. Y pues sí, Galeras termina siendo como esto, que yo creo que está muy bien y se ventila súper bien. Galeras también es un sitio calientísimo y estas placas hacen que sea bastante fresco y que siempre pase el aire por todas partes sin tener que hacer muchos esfuerzos bioclimáticos. Estas son las aulas por dentro, se controla más o menos la luz.
los baños, los niños corretean todo el día. La fachada, que es un poco mundana y no quedó muy bien, pero tiene una explicación, y es que Galeras es muy famoso por una cosa que llaman el Festival de los Cuadros Vivos. Cada 6 meses la comunidad se dedica a hacer literalmente cuadros vivos. Van a la plaza y un grupo de 5 o 6 personas recrean una escena de la Biblia y se quedan 8 horas como un cuadro vivo haciendo esto, y la gente les bota monedas y es como todo un tema cultural. Lo que nosotros hicimos en esta fachada fue básicamente establecer 3 tarimas para hacer esos cuadros vivos alrededor de las entradas a los espacios comunales. Entonces se vuelve como parte del recorrido de los cuadros vivos 2 veces al año. Entonces tiene como esa connotación un poquito más allá del edificio mismo. Y en 3 años que estuvimos con la primera dama dándole vueltas al país, construimos 27 proyectos, siempre el mismo programa, una cosa interesantísima. Y creo que como proceso de entender el rol del arquitecto en la sociedad fue una cosa muy poderosa, y también el alcance que teníamos, al punto que hoy en día somos parte de la propaganda política del país. Y creo que está bien. Creo que tenemos que entender que si queremos hacer instituciones y si queremos afectar la sociedad y queremos ir más allá de lo que de cierta forma es el diseño, nos toca aceptar que somos entes políticos y no podemos darnos el lujo de no serlo si queremos de cierta forma ser parte de esa discusión. La última frustración tiene que ver con la academia, y la academia en el sentido que cuando yo fui a la universidad nadie me forzaba, todo el mundo me dejaba, pero nadie me forzaba a construir nada de lo que yo hacía. Había una obsesión muy grande por el diagrama que no se entiende y por la publicación que nadie lee. Termino mi proyecto en Brasil y contemporáneo al momento en que me contrata la primera dama, me llaman de la Universidad Javeriana de Bogotá, habían visto también el proyecto de Brasil y me piden que si quiero dar una cátedra de innovación social a través del diseño. Me parece interesante el nombre. Empiezo a trabajar con Carlos Hernández y el grupo de investigación de él, el PEI, y empezamos a trabajar en un pueblito al norte de Colombia, Palomino, que queda al lado de la Sierra Nevada, muy cerca acá otra vez de la vecina, Wimpeshi es acá arriba, el que vieron antecitos. Y empezamos a trabajar en Palomino, que es un lugar muy interesante porque queda similar a Villarrica, en el arranque de la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que significa que a un lado tiene el Mar Caribe y al otro lado tiene los picos nevados de Santa Marta. A un lado tiene una población afrocaribeña, al otro lado tiene una población cogi, y en medio tiene otra vez una tierra completamente fértil, con acceso al mar, con todas las locuras que pasan en un país como Colombia, que es que toca patrullarlo. Y entonces nos juntamos con la comunidad de Palomino y creamos esto que llamamos Palomino Cultural, que fue una asociación de líderes de Palomino, que cada uno tenía un interés específico para tratar de satisfacer esos intereses a través de la construcción de una sociedad alternativa, como lo llamábamos nosotros, que empezó muy tímidamente con algunas acciones urbanas del porte de un campeonato de fútbol o un sancocho comunitario o una barra para vender comidas, pero que después se materializó en actas que firmábamos con estos líderes cuando nos pedían un proyecto o tenían algún interés por algo que querían que hiciéramos, y nos empezaron a ofrecer lotes a cambio de proyectos. Entonces el primer lote que nos dieron, que queda sobre la plaza principal, fue para construir la Casa de la Cultura, que fuimos allá, estuvimos haciendo un proceso de diseño antes de llegar a Palomino con los estudiantes, llegamos a Palomino, se lo presentamos a la comunidad, estuvieron de acuerdo con eso y construimos la Casa de la Cultura. Este proyecto también lo hicimos con los chicos de Zuloarc, que es un colectivo de Madrid, que es una gente impresionante. Yo los quiero muchísimo. Y se enmarca dentro del proyecto de inteligencias colectivas de ellos, que no sé si lo han conocido, pero vale mucho la pena verlo. Siguiente proyecto que hicimos, en un lote muy cerca del Casa de la Cultura, nos piden la Casa de los Deportes para entrenar a los niños y poder darles como entrenamiento y yo no sé qué, y lo hicimos la Casa de los Deportes, que quedó ahí construida. Y después de eso empezamos a mirar temas de salud pública en Palomino, porque hay un problema bastante grande con las aguas que se filtran hacia el agua, los pozos sépticos que son hechos artesanalmente, se filtran al agua subterránea y después los niños se lo toman y pues todo sale mal. Entonces empezamos a hacer una red de baños secos alrededor del pueblo, inicialmente alrededor de la cancha de fútbol, con el de Chamaco y el de Calixto, que son los primeros que van a ver. Entonces empezamos a venderles la idea de que hiciéramos un baño seco en el cual todas las heces después, al mezclarlas con cal, las podemos usar de fertilizante, y la orina, al mezclarla con el agua que recogíamos del agua lluvia, también la podemos usar para fertilizar las matas que hacíamos. Todos tienen huertica en el jardín. Y en fin, entonces este fue el primero que hicimos, este fue el de Chamaco.
El baño de chamaco lo hicimos un baño biblioteca con graderías hacia la cancha de fútbol. Esta es la cancha de fútbol y este es el bañito, es difícil de tomarle fotos. Recoge agua, tiene su lavamanos, tiene pues todo el tema de los tanques para hacer el fertilizante y el fin. Y acá está el chamaco abriendo su baño, volviéndolo la gradería, que es todos los días para que los niños puedan ver fútbol desde su baño. Eh, Después llegó Calixto, que vive al otro lado de la cancha y nos pide que le hagamos un baño. Calixto alquila su pedazo de terreno a todos los mochileros que quieren subir a la sierra, entonces les quería ofrecer la posibilidad de un baño hippie también. Entonces, pues, nos comimos el cuento y le hicimos el baño a Calixto también de una forma muy similar. Entonces, a él le pusimos acá para que ponga cuánto va el partido. Y ahí está Calixto con su bañito. Y Basilia, que es la mujer más vieja del pueblo, nos pidió un baño, pero chiquito, porque decía que se comía todo su lote el baño grande. Entonces nos puso la tarea de hacer el baño mínimo. Hicimos este baño para Basilia, que vivía con sus dos nietas, entonces nos pidió que fuera rosado. Y hicimos un manual de cómo construir su propio baño y lo repartimos por todo Palomino. Hasta ahora nadie ha construido su propio baño. Pero después vino Juan, que era el botánico, y nos pidió un baño clase, entonces acá le da clase de botánica a los niños. Jorge, que es uno de los líderes hippie-cogis, que es como una especie diferente de colombiano, y ahí lo reúne, nos pidió un baño, lo hicimos con materiales todos reciclados. Y todo esto se terminó convirtiendo como un colectivo entre Zuloarc, los profesores, los estudiantes, que nos llamábamos Mitin, que queríamos sacar adelante más proyectos en Palomino. Pero no todo es tan bonito. Palomino, que tenía un centro cultural muy chévere y que lo estaban usando muy bien, hace parte del conflicto, hace parte de la realidad en la cual se enmarca. Entonces tuvimos un atentado paramilitar que nos quemó la Casa de la Cultura, ya la reconstruimos, pero eso un poquito nos aguó la fiesta y Palomino se fue un poquito muriendo. Lo último que les voy a decir muy rápido, ya sé que me pasé, pero no me demoro mucho, es lo que estoy haciendo en Rhode Island. Entonces le hago referencia ya al extremo norte, que viene de la mano de un poquito lo que viene en Palomino, que es este interés de a través de la academia empezar a afectar la forma como se construye lo público. Tenemos un centro de investigación que se llama Design Lab, que nos asociamos con el PEI de la Javeriana y empezamos a construir un proyecto en este punto, aunque tenemos proyectos por varias partes del mundo y no voy a hablar mucho de eso, pero nos juntamos con la alcaldía de Central Falls y nos comprometimos a trabajar por 3 años en este lugar. Es un lugar que fue la primera ciudad en irse completamente en quiebra en Estados Unidos. Cuando se fue en quiebra tuvo que vender todas sus instituciones públicas menos la alcaldía. Está lleno de casas que están abandonadas y que son focos de incendios generalmente durante el invierno. Curiosamente, 65% de la población es colombiana porque hubo una gran inmigración durante la época de las grandes máquinas textileras. Y empezamos a hacer un plan maestro para revitalizar Central Falls. Es una ciudad bastante pequeña, es una escala diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar en Latinoamérica, pero un plan maestro que sobre todo se enfoca en la idea de la conectividad este-oeste, porque es una ciudad que la gente la pasa norte a sur bastante rápido en sus carros, y este-oeste no hay nada de conectividad. Entonces nos enfocamos en estas intersecciones, y es un plan maestro a partir de revitalizar intersecciones. La primera que trabajamos es esta, que es un lote que nos dio el alcalde, un parqueadero que no estaba haciéndole ningún bien a la comunidad. Nos juntamos con Lili, que Lili y yo somos los que dirigimos el centro junto con Lili Herman y Silvia Costa, dirigimos el centro todos. Vino Martín de la Javeriana y tenía pelo largo. Y nos juntamos con 25 estudiantes de Rhode Island School of Design y Brown y 25 de la Javeriana, y construimos esta plaza, espacio de estar, no sé qué, que se comunica con el colegio que queda acá arriba, que es un colegio de concesión que no tiene área de recreo, porque es uno de los edificios viejos de la alcaldía que lo compraron y lo volvieron colegio. Entonces hoy en día el recreo es acá, que es algo que nos ha funcionado muy bien, y empezamos a construir este proyecto que tenía como ciertos componentes simbólicos, un tema de paisajismo y en fin. En 6 semanas construimos este proyecto, pusimos 16,000 ladrillos sobre este piso, todos ladrillos reciclados de casas que habían tumbado en Central Falls históricamente y las tenían en un botadero. Trajimos todos esos ladrillos de vuelta y terminó viéndose así la placita de Central Falls. Rescatamos madera, pisos de madera que se habían botado, los volvimos techos. Con baldosas viejas hicimos un mural que tiene que ver como con el tema de la inmigración y el agua en el lugar. Tampoco quiero hablar mucho, pero diferentes complejidades arquitectónicas muy chéveres también. No solo estamos haciendo la plaza, sino también un pabellón, y este pabellón todo lo prefabricamos en el patio de atrás, y después con las grúas humanas que son estos estudiantes montamos ese pabellón encima de su misma estructura, y estábamos subiéndolo, poniéndole las columnas, un sistema constructivo un poquito atípico. No sé si hicimos bien enseñándoles que así se construye, pero pues así lo hicimos. Siguió adelante y hoy en día pues la placita ya
ya la están usando los niños del colegio y creo que está muy bien y les dan horas de servicio social a cambio de cuidarla y limpiarla. Entonces la plaza, digamos, tiene un ciclo de sostenibilidad propio para ella misma. Y más adelante, este año vamos a hacer con centro comunitario. Si alguien se quiere unir a Central Falls, vamos a estar en el verano construyendo más cositas chéveres. Esta fue la gente que lo hizo este año. Y para cerrar, volver a esta que es para mí como un norte especial, que es entender cuál es nuestro rol como arquitectos en la sociedad. Y yo sí creo que tiene que ver con hacer diseño muy bueno, que dignifique las vidas de la gente, pero entender el diseño de una forma amplia, entendiendo que el diseñador no... Otra forma de decir esto para mí es que básicamente la arquitectura yo no la veo como el problema, yo siento que la arquitectura es parte de la solución dentro de un ecosistema mucho más complejo y más vasto. Eso es lo que tengo para contar.